De inmediato entramos con el desarrollo de las noticias. Ayer sobre las horas de la tarde, sobre las 5 de la tarde con 10 minutos, el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, celebraba el hundimiento de la reforma, de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Vamos con ese momento. Al Día Noticias publicó, atención, Senado hundió la consulta popular de Gustavo Petro. Eso se publicó sobre las 5 de la tarde con 10 minutos y el representante publicó sobre las 4:25. Se hundió la consulta popular de Gustavo Petro, ganó la institucionalidad, otra derrota para este nefasto gobierno, numeral fuera Petro, dice el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, acompañado de las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. En este momento va ganando el voto al no a la consulta popular, no al derroche de dinero cuando este país está en crisis. ¡Fuera! 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 ¡Ya se hundió! ¡Ya se hundió! ¡Ya se hundió! ¡Ya se hundió! Miren cómo el gobierno está tratando de obstinar a la mesa directiva para interrumpir la votación que claramente el Senado dijo no a la consulta popular de Gustavo Petro. No más populismo cuando este país está destruido. ¡Excelente! ¡Ganamos! ¡Ganamos! La historia más importante que hemos tenido. Así es. Porque cuando un poder le dice no al otro, no pueden usar la democracia directa para romper el equilibrio del poder. Así es. Y más cuando Colombia es una democracia representativa. Así es. No podemos dejar que este señor le pase por encima de la Así es. De esa manera, el Centro Democrático, con Miguel Polo Polo y las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, celebraron el hundimiento de esta consulta popular. De inmediato, por supuesto, hubo reacción por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti. Se vio un poco desajustado él, un poco descompuesto sería la palabra. Dijo él en su cuenta, dijo al Día Noticias en su cuenta de X, habrá denuncia penal por ese robo. Con ese voto habríamos estado 48-48 y además no dejaron votar al menos a 4 senadores por el sí, afirmó Armando Benedetti, ministro del Interior, tras el hundimiento de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Esta fue la publicación que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, en su cuenta de X. Malandrines. En este video se demuestra cómo el secretario del Senado tacha un voto del sí y lo agrega a los votos del no después de cerrada la votación. De ahí mi reacción. Habrá denuncia penal por ese robo. Con ese voto habríamos estado 48-48 y además no dejaron votar al menos a 4 senadores por el sí. Y aquí está el video del momento bastante difícil, casi se van a los golpes, dicen algunos, en este instante cuando se da por cerrada la votación. Repitamos 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 la votación. Falta Marta Peralta. Repitamos la votación. Repita la votación. Repita la votación. Hay que repetirla. Repitamos votación. Repitamos votación. Repitamos. Está haciendo trampa. Está haciendo trampa. Está haciendo trampa. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Apelamos la votación. Apelamos la votación. Repitamos. Sin trampa, sin trampa. Sin trampa. Apelamos la votación. Sin trampa. Sin trampa. Sin trampa. Repitamos la votación. Bueno, esa imagen es del senador León Freddy Muñoz del partido Alianza Verde. Él al final se logra enfocar, pero esto fue uno de los momentos más difíciles. El representante a la Cámara ante esta reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti, pues también se pronunció de manera inmediata en su cuenta de X
y ha dicho el vergonzoso e impresentable ministro del Interior de Gustavo Petro, y desde otro punto del lugar y de los hechos, pues se presenta otra imagen del momento bastante difícil donde se dice que estuvieron a punto de haber agresión física. Bueno, mucho forcejeo, agarrones y gritos en este debate donde se hundió la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Dijo la senadora de la República, Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, que hubo una viveza por parte de la senadora Paloma Valencia, que madrugó vía internet a radicar una proposición y que ella llegó muy temprano y porque tenía el orden del día. Y al final se cambió todo el trámite de lo que estaba programado por una proposición que hizo la senadora Paloma Valencia. Dice Al Día Noticias en su cuenta de X, la senadora Isabel Zuleta reconoció durante el debate del Congreso que su colega Paloma Valencia del Centro Democrático les madrugó a radicar proposición que cambió el curso de la agenda del debate, que terminó con el hundimiento de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Y dice la senadora Paloma Valencia en su cuenta, al que madruga, Dios le ayuda, dice Paloma Valencia, y comparte este video donde se ve el reconocimiento que hace Isabel Zuleta. Es inadmisible que yo haya radicado una proposición para cambiar el orden del día y me digan que la sustitutiva se radicó antes de que yo radicara. Es decir, la senadora Paloma Valencia es vidente, sabe el futuro. ¿Cómo iba a saber que íbamos a radicar una proposición? Evidentemente uno ya está acostumbrado a cómo funciona el Congreso. Yo no tengo que ser vidente para saber lo que va a pasar. Simplemente es usar la cabeza. Si evidentemente se votaba primero la apelación, pues ustedes iban a decir que no. Y claro, yo me levanto a las 5 de la mañana para sacar a mi niña al colegio. A las 6 de la mañana ya no está y por supuesto escribimos la proposición y la envié. Ahí no hay ninguna trampa. Es el ejercicio de la profesión, pero sobre todo, que un dicho que tiene muy bueno este país, al que madruga, Dios le ayuda. Como al presidente no le gusta madrugar, a sus congresistas tampoco. Muy bien, son los pequeños detalles de lo ocurrido en el Congreso de la República con este hundimiento de la consulta popular. También el senador J.P. Hernández, él dice, si no agarro a Benedetti, le pega al secretario general del Senado. Eso es lo que dice J.P. Hernández. Nuestra cuenta de X publicó lo siguiente de este trino, de este mensaje, de este video. Dice, donde no agarre a Armando Benedetti le termina pegando al secretario del Senado, afirmó el senador J.P. Hernández, tras el hundimiento de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Ya no solo son los ataques, amenazas, insultos, agresiones del presidente, sino de su bancada, dijo el senador J.P. Hernández, quien escribió en su cuenta de X, hundimos la consulta politiquera. No les gusta la democracia cuando pierden por poco y terminan golpeando al secretario. Cuando la reforma pensional fue aprobada, nadie intentó agredir al secretario. Hoy el presidente soterradamente amenaza como un enemigo de la democracia, ha dicho en esta publicación el senador J.P. Hernández. Donde no agarre a Benedetti termina pegándole al secretario. Gritos, insultos por parte de los senadores de izquierda. Se acaba de hundir la consulta popular. 49 votos por el no, 47 votos por el sí. 4 votos manuales, 2 por el no, 2 por el sí. Con todas las garantías, votó el 90% de la plenaria. ¿Pero qué pasó? Benedetti casi que termina agrediendo al secretario. Agarró, le arrugó la hoja, se la rompió. León Freddy Muñoz también la agarró, se la quitó al secretario. Una cosa impresionante, donde no agarre a Benedetti termina pegándole al secretario. Gritos, insultos por parte de los senadores de izquierda.
Esto no se vio en la reforma pensional cuando fue aprobada. Nadie fue a buscar al secretario del JAS para agredirlo, para insultarlo, para intentar pegarle. Pero estamos viendo que ya no solamente toca soportar los ataques, los insultos, las amenazas del presidente de la República, sino que también sus congresistas de izquierda ahora han optado por esto e incluso sus ministros. Aún así, con amenazas, con insultos, con ataques, con casi agresiones, nosotros vamos a seguir defendiendo a Colombia. Y hoy salvamos al país de que se derrocharan 750.000 millones que bastante los están necesitando. Nuestros policías y militares a los que les recortaron el presupuesto, las familias que no pueden tener una vivienda de interés social porque le recortaron el presupuesto a Mi Vivienda, los estudiantes que le quitaron el subsidio a la tasa de interés. Esa platica la pagan los colombianos para que se la devuelvan a ellos a través de ejecución, no para que se la derrochen y se la roben en consultas politiqueras. Ahí está entonces el senador J.P. Hernández en su publicación sobre el hundimiento de la reforma. Y anoche mismo hubo movilizaciones en Bogotá. La encabezan personas de Colombia Humana, del M19. Aquí está una publicación del concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa. Es militante del M19 y dice él en su cuenta de X, de la picota al Congreso o tomará la consulta. Bueno, ahí se le fue mal la palabra al concejal. Dice, la movilización popular contra el despojo de la democracia ya inició, recorriendo con la juventud las calles del Parkway, y compartimos este video del concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, quien es de la Colombia Humana y es fiel del gobierno de Gustavo Petro. No sean indiferentes, unen la consulta en la cara de la gente. Decilo, no sean indiferentes, unen la consulta en la cara de la gente. Estamos en estos momentos con las calles principales del Club del Castillo, exactamente del Parkway, en nuestro proceso de iniciar una convocatoria a las calles, según el direccionamiento de nuestro concejal Petro. ¡Yo creo! ¡Si me quitan la consulta, no me baño! ¡Yo creo! ¡Yo creo! ¡La acción violenta no está igual! ¡Escuchen al pueblo buscando libertad! ¡La acción violenta no está igual! ¡Escuchen al pueblo buscando libertad! ¡Que viva la consulta popular! ¡Que viva! ¡Que viva la reforma laboral! ¡Que viva! ¡Que viva el gobierno del cambio! ¡Que viva! ¡Que viva! Bueno, y hay que señalar también que ya las centrales obreras, los indígenas, han expresado su respaldo y su apoyo a las movilizaciones que está solicitando el gobierno y el pacto histórico afines al gobierno por el hundimiento de esta consulta popular. Por supuesto, no podían faltar las voces de la oposición, el Centro Democrático y el precandidato Miguel Uribe. No nos dan miedo las amenazas de Gustavo Petro. Ya lo vencimos aquí en el Congreso y lo venceremos en la calle. La pesadilla de este gobierno se acaba en el 26. Haber hundido la consulta popular es una gran noticia para el país, afirmó el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. No nos da miedo las amenazas de Gustavo Petro. Ya lo vencimos aquí en el Congreso y lo venceremos en la calle. La pesadilla de este gobierno se acaba en el 26. Haber hundido la consulta popular es una gran noticia para el país. Es salvar más de 700.000 millones para los colombianos, para la vivienda, para las medicinas, para la educación, para la alimentación. La consulta popular solo le servía a Gustavo Petro, era una estafa, una emboscada, una gran trampa. Profundizaba el desempleo, profundizaba la informalidad, no generaba oportunidades. Pero en cambio, con nuestros recursos, con nuestros impuestos, Gustavo Petro quería hacer politiquería para promover su partido político y a su sucesor. No lo permitimos. Ahora, al haber revivido por parte del mismo gobierno la reforma laboral, los indecisos tomaron la decisión de apoyarnos para hundir la consulta. No tenía sentido tener una consulta popular
si había una reforma que se discutiera en el Congreso. Ahora enfrentaremos la reforma laboral. La reforma laboral es la copia de la ley de trabajadores de Hugo Chávez que destruyó por completo al sector productivo en Venezuela. Estaremos firmes como lo hemos hecho y siempre con una oposición propositiva. A cada crítica la hemos acompañado con una propuesta y estamos firmes. Colombia tiene futuro. Es el senador y precandidato a la presidencia de la República, Miguel Uribe Turbay. Y una vez hundida la consulta, pues de inmediato los congresistas de la bancada de gobierno, como los de comunes, pues han señalado a la derecha como responsables del hundimiento de esta consulta popular. Dice Julián Gallo, del Partido Comunes, vamos a las calles, la derecha ha hundido la consulta popular y aquí está su invitación para que los colombianos se sumen a estas movilizaciones. La derecha, la oposición al gobierno del cambio ha hundido la consulta popular. Ahora le queda al pueblo colombiano las calles para salir a disputar sus derechos. No puede seguir sucediendo que una minoría se oponga a los derechos de las mayorías. Esto toca cambiarlo tomándonos las calles y tomando la decisión de elegir un Congreso de mayorías el próximo año. Así que la bancada de gobierno está dispuesta a tomarse las calles del país en protesta por el hundimiento de esta consulta popular. La senadora Paloma Valencia también explicó por qué no era prudente aprobar esta consulta popular. No es solo plata para politiquería, es un intento de destruir los equilibrios del poder. La consulta popular no puede suplantar al Congreso. Viva la libertad, viva la democracia, ha dicho en su cuenta de X la senadora Paloma Valencia. Yo quisiera hacerles dos reflexiones. La primera, no se dejen engañar del ministro. Lo que está pasando aquí es que si la laboral revive, muchas personas que habían pensado votar por la consulta se abstendrían de hacerlo. Y esto significa un enorme avance para el país. No es bueno para Colombia que el gobierno de Gustavo Petro, fracasado en seguridad, fracasado en salud, fracasado legislativamente, ahora tenga 700.000 millones de los bolsillos de los colombianos para salir a hacer una campaña, para cubrir todo su desastre de corrupción y de ineficiencia con una campaña política. Pero sobre todo les quiero hacer una reflexión que me parece la más importante. Lo que está de fondo aquí es si nosotros vamos a dejar que se suplante el Congreso de la República. Porque hoy es el Congreso, pero yo pregunto, ¿qué pasará mañana, queridos senadores, si la Corte decidiera decir que se hunde la pensional? ¿Van a consultar, van a hacer otra consulta popular para desconocer el fallo? Es que este Congreso tiene derecho a decirle a los gobiernos no, y las consultas populares no se pueden poner para romper los límites institucionales ni los equilibrios de poderes. Y se los paso a la Corte Constitucional porque creo que lo podemos entender muy fácil. Supónganse que se cayera la pensional y entonces saldría el pacto histórico y el presidente a llamar a decir que los colombianos voten para aprobar la pensional. Ese es el inicio de la destrucción institucional de este país, porque la Constitución lo que creó fue equilibrios de poderes, para que un poder le pueda decir al otro no y su decisión se respete. Ni más faltaba que uno puede usar las consultas populares para desconocer la voluntad de la ciudadanía, de los poderes. Y pues menciona al presidente Uribe, se lo menciono, se le toma el argumento, porque cuando la Corte Constitucional dijo no a la segunda reelección, ¿qué tal? ¿Qué tal que el presidente Uribe hubiera llegado aquí con una consulta? Con 80% de favorabilidad había arrasado con la Corte y el Congreso. Señores congresistas, lo que nos estamos jugando hoy aquí no es solamente la politiquería y el despilfarro de la plata, es la defensa de las instituciones democráticas que ustedes juraron defender cuando llegaron al Congreso de la República. Les invoco respeto a la Constitución política, respeto al cargo que ejercen como senadores, que viva la libertad y que viva la democracia.
Hay que hundir la consulta demagógica que atenta contra el Congreso de la República. Señor secretario. De esa manera, la senadora Paloma Valencia defendió la posición de hundir la consulta popular. Y los últimos están absolutamente caldeados en este momento en materia política. Habíamos anticipado que los indígenas están dispuestos a movilizarse en el país. Dice el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIP, lo siguiente en su cuenta de X, numeral consulta popular. La voluntad popular se respeta. Rechazamos el hundimiento de la consulta popular por parte del Congreso de la República. Ante este hecho que afecta al pueblo colombiano, nos unimos a las voces de rechazo y nos alistamos a defender la voluntad del pueblo, numeral Comunicaciones CRIP, numeral Colombia. Y aquí está entonces el mensaje que han enviado los indígenas a través del CRIP sobre lo que pasará a partir de este momento por el hundimiento de la consulta popular. Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y todas sus 138 autoridades indígenas, las comunidades que han estado a la expectativa durante el debate de estos días frente a la aprobación en el Senado de la República sobre la consulta popular, nos permitimos rechazar de manera contundente la manipulación, el saboteo que hubo el día de hoy para hundir la consulta popular en el Senado de la República. Es evidente y ya es visto por todo el pueblo colombiano que estas artimañas que han venido utilizando para hacer un bloqueo y un saboteo institucional frente también a las reformas, así como la consulta popular, hoy ha dado su paso. Nosotros nos sumamos a los trabajadores y trabajadoras que históricamente han luchado por sus derechos. Asimismo, nos convidamos y nos convocamos, no solamente como movimiento indígena, sino también al campesinado, al pueblo afro, al pueblo negro, y asimismo a todas las juventudes que hoy aspiran a tener un futuro mejor, para que activemos la movilización en masa, para que le sigamos enviando ese mensaje a todo el mundo, al pueblo colombiano y también al legislativo, que ellos no nos representan, que la voluntad popular se respeta y que seguiremos avanzando para que los cambios y las luchas sean efectivas para el goce efectivo de derechos en este país. Muy bien, ahí está el informe y la notificación que hacen los indígenas del país por el hundimiento de esta consulta popular. También los candidatos de centro se han pronunciado, no solamente los de izquierda ni los de derecha, sino candidatos o dirigentes de la política mejor, como Sergio Fajardo, que es uno de los hombres que encabeza la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del 2026. El profesor Fajardo dice en su cuenta de X, presidente, basta de show y polarización. Colombia necesita seriedad, diálogo con todos los sectores y una reforma laboral que resuelva con rigor los desafíos del país, ha dicho en un mensaje de 1 minuto 12 segundos el ex candidato presidencial Sergio Fajardo. El presidente Petro se encierra en su ideología, se hundió la consulta popular y se necesita con urgencia la reforma laboral. Necesitamos una hoja de ruta seria que tenga por lo menos las siguientes características. 1. La capacidad de reunir a emprendedores, empresarios, sindicatos, trabajadores informales, jóvenes que participen en las discusiones. Es necesario llegar a consenso. 2. El objetivo es uno y claro, generar más y mejores empleos. 3. Crear las condiciones para enfrentar la informalidad. Con la informalidad que tenemos, el desarrollo en Colombia es muy, pero muy difícil. 4. Urgente, requete urgente, crear las condiciones para unir educación, empleo, el mundo laboral. Ahí está la clave para tantos y tantas jóvenes que hoy en Colombia necesitan una oportunidad, que están decepcionados, que necesitan unir empleo, educación y trabajo. Tenemos que garantizar las condiciones para nuestros trabajadores. Eso no está en discusión. Hoy Colombia reclama diálogo, reclama la capacidad de unir, de construir en lugar de estar dividiendo, destruyendo. Las necesidades son muchas y la unión es la obligación. Muy bien, ahí estaba entonces Sergio Fajardo, es candidato presidencial y muy posiblemente será nuevamente candidato a la presidencia de la República. Un hombre que ha transitado en los caminos de la política de izquierda en Colombia, Jorge Enrique Robledo, ex senador de la República, también se ha pronunciado y ha calificado como un berrinche
las manifestaciones y rechazos, lo expresado por la bancada del Pacto Histórico por el hundimiento de la consulta popular. Dice Jorge Enrique Robledo en su cuenta de X, en este video de 1:25 minutos, de 1 minuto con 25 segundos, narro el berrinche de ayer de los senadores petristas encabezados por Benedetti porque perdieron la votación de la consulta de Petro, quien, mal perdedor, los respaldó y llamó a sus partidarios a las calles a protestar. En otro país, Benedetti ya habría tenido que renunciar a su ministerio por violar la Constitución. Y como quedó viva la ley de la reforma laboral, lo que deben hacer en el Senado es ponerse de acuerdo y aprobarla, ha dicho el ex senador Jorge Enrique Robledo. No actúa en contra de la ley. ¿Por qué el presidente Petro perdió la votación? Porque de los 108 senadores que tiene Colombia, apenas 25 son de partidos políticos petristas. Y la plata de su gobierno apenas le alcanzó para cuadrar otros 22 votos. De otra parte, en la sesión de ayer, senadores petristas y no petristas dejaron viva la reforma laboral en trámite, la cual, con acuerdos políticos, puede aprobarse en unas semanas. Que los senadores demuestren que sí es cierto que están por el progreso de los trabajadores. En otro país, Benedetti, el principal jefe político de Petro, por este gran fracaso ya habría renunciado a su cargo. Pero como en la Colombia de Petro estamos, puede suceder que lo condecore con la Cruz de Boyacá. No actúa en contra de la ley. ¿Por qué? Bueno, ahí estaba entonces el mensaje del senador Jorge Enrique Robledo. Aunque él habla de un video de 1:25, la verdad es que este apenas tiene 45 segundos. Algo pasó en esta declaración, pero bueno, ahí están las diversas reacciones de los partidos políticos. También el partido Cambio Radical ha hecho su pronunciamiento por esta decisión que tomó el Senado de la República. Celebramos que el Senado haya tomado tan importante decisión de hundir la consulta popular, afirmó Germán Córdoba, director del partido Cambio Radical. Según Córdoba, Colombia merece y necesita un gobierno que se dedique a ejecutar y no a los discursos populistas y demagógicos, ha dicho Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical. Celebramos que el Senado de la República haya tomado tan importante decisión. Cuando convocamos a los partidos a unirnos en contra del adefesio de la consulta politiquera que se inventó Petro, sabíamos que el Senado no se iba a dejar amedrentar. Colombia merece y necesita un gobierno que ejecute, no más discursos populistas y demagógicos. Muchas gracias al Senado de la República. Germán Córdoba, del partido Cambio Radical. Y muchos se preguntan por qué la senadora Marta Peralta no votó. Ha trascendido que ella se demoró más de 1 hora por fuera del debate y que ella era en el Salón de Belleza. Información que no ha sido corroborada, por supuesto, por el ministro del Interior, a quien le preguntaron si sabía que realmente Marta Peralta, senadora de La Guajira, estaba en un salón de belleza y por eso no votó. Muchas críticas le han llovido a la congresista del movimiento Maíz. Dice Al Día Noticias en su cuenta de X, sí, ahí la tenemos en pantalla, la senadora del movimiento Maíz, Marta Peralta, denunció que no hubo garantías para la votación de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. La congresista de La Guajira, que no votó, aseguró que el tiempo de votación no duró ni 2 minutos y que hubo fraude orquestado. Así que aquí está la declaración que entregó la senadora del Pacto Histórico. Quiero denunciar que no hubo garantías por parte de la mesa directiva en la votación de la consulta popular. La votación no duró abierta ni siquiera 2 minutos, aún sabiendo que habíamos senadores que en el punto anterior nos habíamos declarado impedido y que habíamos dejado la constancia del retiro del recinto. Esto es un verdadero fraude. Ya tenían todo orquestado para atentar contra el pueblo colombiano porque sabían que teníamos los votos para aprobar la consulta popular. Nosotros iniciaremos las acciones pertinentes porque la mesa directiva del Senado, en cabeza del senador Efraín Cepeda, no nos dieron las garantías. Quiero denunciar que no hubo garantías por... Ahí estaba la senadora Marta Peralta. Ella tendrá que justificar por qué no votó. Ella dice que dieron muy poco tiempo, desde realmente ahí la denuncia de que ella
básicamente estuvo más de 1 hora y no estuvo allí al momento de votar porque se encontraba en un salón de belleza. Hay reacciones también a este hecho político del momento y lo hacemos con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien publicó en su cuenta de X: más allá del zafarrancho por la votación de la consulta popular en el Senado, hoy ganaron los trabajadores porque quedaron con 2 oportunidades para revivir los derechos laborales, recargos nocturnos y festivos que les quitó Uribe en el 2002. Acá les cuento cómo. Así que esta es la publicación que hace la exalcaldesa de Bogotá y futura candidata presidencial, Claudia López. Más allá del zafarrancho en el Congreso por la votación de la consulta popular, hoy ganaron los trabajadores de Colombia, porque tienen doble oportunidad de que se revivan los derechos laborales, los recargos nocturnos y festivos que les quitó Álvaro Uribe en el 2002. Plan A, que se apruebe la reforma laboral antes del 20 de junio en el Congreso. Esa es una opción. O plan B, que si el Congreso le hace conejo a los trabajadores, el gobierno nacional vuelva a radicar la consulta popular y el Congreso no tendrá cómo decirle que no. Así que hoy ganaron los trabajadores de Colombia porque tienen doble oportunidad de que se revivan sus derechos laborales, recargos nocturnos y festivos. Ganamos. Más allá del... Es Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y posible candidata presidencial sobre esta situación. Y el hundimiento de la reforma pues ha dado para que todos los actores políticos puedan participar y opinar. Es el caso, por ejemplo, del concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien nos ha hecho llegar esta declaración. Desconocer el Congreso, llamar a una huelga general y paralizar las Fuerzas Armadas no solo se reduce a una palabra: dictadura, afirmó Juan David Quintero. El concejal expresó su rechazo total a las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Defenderemos a Bogotá y a Colombia, dijo Juan David Quintero, concejal de Bogotá. Desconocer el Congreso, llamar a una huelga general y paralizar las Fuerzas Armadas solo se reduce en una palabra: dictadura. Rechazo total a las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Defenderemos a Bogotá y a Colombia. El rompimiento institucional que está promoviendo el presidente Petro lo único que va a generar es más violencia en un país que debería estarse uniendo en torno a la paz. Así no es, presidente. Rechazo contundente. Tenga claro que los colombianos somos más, somos resilientes y queremos vivir en eso, en paz y en democracia. Y es que hay que decir que desde anoche mismo hubo movimientos, como lo mostramos hace algunos momentos con el concejal José Cuesta Novoa de la Colombia Humana y el alcalde mayor de Bogotá, ante estos informes de ya algunas situaciones, grafitis incluso que pintaron en la calle 26, pues hizo un pronunciamiento. Hago un llamado a la calma y a la sensatez. La violencia política ha cobrado muchas vidas en Colombia y quienes ocupamos cargos de poder tenemos la responsabilidad de no incitar de ninguna manera nuevos episodios violentos, ha dicho el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Todos, sin excepción alguna, hemos sido testigos del dolor que ha causado en este país la violencia política. No han sido pocos, han sido miles y miles los colombianos que han perdido la vida en medio de esa violencia. Quienes tenemos cargos de poder, de gobierno, tenemos una responsabilidad especial con el país. No podemos incitar por ningún motivo con discursos incendiarios a que se busquen salidas violentas a los conflictos. No es un momento de jugar con fuego. Estoy seguro de que hablo por todos los que están aquí presentes. No aceptamos la violencia, creemos y defendemos la capacidad del pueblo de decidir su futuro y resolver sus problemas de manera pacífica. Hago un llamado a la calma y a la sensatez. Cualquier diferencia que pueda existir como ha existido antes se debe resolver por las vías institucionales. Hoy más que nunca debemos apoyar y confiar en las instituciones y evitar a toda costa más violencia. Cualquier llamado que sea parte de las vías institucionales es un llamado a nuevos episodios de violencia política que como país no podemos vivir. Ahí estaba el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su llamado a la calma por los hechos ocurridos en las últimas horas. Estamos en Al Día Noticias en emisora .5. Bueno, y cerramos este bloque informativo sobre lo ocurrido en la presidencia, en el Congreso de la República,
con una declaración que hizo la senadora Angélica Lozano, quien ha venido trabajando fuertemente para revivir la reforma laboral. Dice ella en su cuenta de X: la apelación a la reforma laboral no busca hacerle conejo a nadie. Oponerse a esta iniciativa realista muestra cuál es el interés real detrás de la consulta popular. Y recordemos, los asuntos legislativos se rigen por la ley quinta, ha dicho la senadora de la República, Angélica Lozano, quien fue fundamental en la proposición para revivir la reforma laboral. Porque tengo la certeza y la apelación yo la promuevo para que este Congreso le cumpla a los colombianos con una ley laboral de fondo en 6 semanas. No para hacer conejo, que quede eso claro. Es para que la comisión respectiva y esta plenaria aprueben una ley. Lo que hoy ha brillado, presidente, es que el gobierno quiere hacer campaña con el aparato del Estado. Si el objetivo es una reforma laboral, es la apelación la que garantiza que sea ley de fondo con altos contenidos en 6 semanas. Entonces le pido, presidente, que someta a votación la proposición del senador Fabián Díaz. Aunque muchos de miembros del Senado somos abogados, este no es un juzgado, ni es un tribunal, ni es una corte. Esta es una corporación política. La apelación que vamos a dirimir viene del reglamento del Congreso por una decisión política que tomaron en la Comisión Séptima. No es procedente, presidente y colegas, aplicar por analogía el Código General del Proceso. Resulta que este código, que es la ley 1564 del 2012, tiene un objeto. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Punto. La ley quinta es la ley orgánica y reglamento del Congreso que define toda la integración, composición y desarrollo de los debates y de lo legislativo. La apelación que ejerció con buen criterio el senador Fabián Díaz el mismo día de la votación en Comisión Séptima se tramita conforme al reglamento legislativo, no al de un juzgado, valga la redundancia, judicial. Esta es una apelación política a un proyecto de ley en su trámite. Ahí estaba la senadora de la República, Angélica Lozano Correa, senadora del partido Alianza Verde. Estamos en Al Día Noticias, en emisora .5, una pausa y ya regresamos. La oportunidad de nuestras vidas que no podemos dejar pasar. Recorrer las huellas frescas de Jesús. Visitar Tierra Santa. Israel, Israel, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Una experiencia única e inolvidable. Comunícate 314-332-7711. Vive tu fe 100%. Tierra Santa. Israel 314-332-7711. Comunícate ya.